Shalom, Psachim Pei Gimel Amud Aleph, estamos en la Mishnah. Dice la Mishnah, Ha'atzamot ve'agidin ve'anotar yisarfu be-16. Tres cosas del Korban Pesach que hay que quemarlas. Primero los huesos de los gidin, los tendones, ve'anotar, y lo que sobró del Korban Pesach al día siguiente, que ya pasó el tiempo de comerlo y no se comió. Todos hay que quemarlos. Ahora, están escritos juntos y quiere decir que todos son parecidos, similares al notar. Así como el notar obviamente se va a quemar, también los huesos y los tendones, estamos hablando en un caso que se sabe de antemano que va a haber que quemarlos. Después la Gemara va a explicar cada uno en qué caso exactamente estamos hablando, que sabemos de antemano que son cosas que los vamos a quemar, pero son similares al notar, que es algo que sabemos que se va a quemar. Ahora, dice la Mishnah, ¿cuándo es que se quema? Se quema el día 16 de Nisan y no se puede quemar en Yom Tov, aunque se vuelve a notar el día 15, porque se hizo Shchita el día 14, se podía comer en la noche, y en la próxima mañana ya no se puede comer. De todos modos, no se puede quemar Kodashim que les ocurrió un psul en Yom Tov, entonces se pospone al día 16. Ahora, como sabíamos que estamos hablando de cosas que sabíamos que se van a quemar, dice Rashi, el notar sabemos que se va a quemar, pero solo después de volverse notar. Entonces, con respecto al notar, dice Rashi, ¿por qué se formó un notar? Eso es por un descuido, que si la gente no se preocupó de comer todo lo que había que comer de Korban Pesach, y por eso ocurrió el notar. Mientras que los huesos y los gidin son cosas que sabemos de antemano que se van a quemar y no hay ningún problema con eso. Ahora dice la Mishnah, si el día 16 de Nisan después de Yom Tov es Shabbat, entonces ¿qué hacemos con la mitzvah de quemar estas cosas? Yisarfu be-17. Entonces se pospone otro día más y se quema el día 17 de Nisan. Lefisheinan dochin lo et Shabbat velo et Yom Tov. No se quema ni en Shabbat ni en Yom Tov Kodashim que les ocurrió un psul. Pasamos a la Gemara y la Gemara habla primero de los huesos, que es lo primero que fue mencionado en la Mishnah. Dice la Gemara, Amar Rav Mori bar Avua Amar Rabbi Yitzchak, Atzamot Kodoshim sheshimshu notar, huesos de korbanot que no se comió lo que está dentro de ellas, el moach que está dentro de los huesos que se puede comer y no se comió y pasó ya el tiempo de que se puede comer el korban, y entonces lo que está dentro de los huesos se volvió a notar. Por lo tanto, los huesos mismos tuvieron una función para cuidar, para guardar lo que está dentro de ellos, que ya es notar. Metamin eta yedaim, los huesos también causan impurez a las manos de los kohanim. Hay una exerat de Rabbanán que todo lo que es notar del korban causa impurez a las manos de los kohanim. Los huesos que ya pasó el tiempo y tienen adentro de ellos moaj que se podía comer y se volvió a notar, también ellos causan impurezas a las manos. O il vanasa basis la davar asur, como ellos funcionaron como la base del moaj que se puede comer y ahora se volvió a notar, entonces como ellos ahora funcionaron como una base para algo que se volvió a notar, ellos también se vuelven como notar en el aspecto que causan impurezas a las manos de los kohanim. Ahora dice la Gemara, Neima Mesaile, podemos aparentemente traer un apoyo a lo que acaba de decir de Rabbi Yitzchak de la Mishnah de nosotros con respecto a lo que se ha escrito que hay que quemar a los huesos del Korban Pesach. Se ha escrito en la Mishnah de nosotros, Atzamot ve'aginim ve'anotar yisarfu le-16, que hay que quemarlos en el día 16. Ani Atzamot eichidami, ¿de qué caso estamos hablando? Que hay que quemar los huesos del Korban Pesach. Y leima del leit ba'u moach, si estamos hablando que no hay en ellos el moach que se puede comer, lama besreifa nishdineu, entonces ¿por qué hay que quemarlos? ¿Qué importancia tienen huesos que no se pueden comer? Que haya una mitzvah que hay que quemarlos, eso se puede tirar nomás y ya, no habría que quemarlos. Quiere decir que hay adentro moach, el apshita de itba'u moach, que hay adentro de ellos el moach que se puede comer. Ahora, y amarta bishlema shimush notar miltai, si tú dices que hacer una función para el notar tiene importancia, como dijo Rabbi Yitzchak, que por eso los huesos causan impureza a las manos, entonces amtule aji baisrefa, entonces entendemos por qué hay que quemar también a los huesos. Ela y amarta shimush notar lav miltai, pero si tú dices que
formar una función para el moaj, lo que está dentro de huesos no tiene importancia. Lav miltai, lama la usreifa. Entonces, ¿por qué quemar a los huesos del Korban Pesach? Nitberineu, los podemos quebrar, venachalza le moaj didu, y podemos sacar el moaj que está dentro de los huesos, la parte que se puede comer, venisrefei, y a esa parte solamente al moaj quemarla, venishdineu le didu, mientras que los huesos los podemos tirar. ¿Qué quiere decir? Sabemos que los huesos del Korban Pesach hay una prohibición quebrarlos mientras el Korban se puede comer, etzem lo tishberubo, entonces no se puede quebrar, pero entonces que ya pasó el tiempo permitido de comer el Korban Pesach, ya se puede, ya es un psul, un Korban pasul, ya se puede quebrar el hueso. Entonces dice la Gemara, si tú, entonces, ¿en qué situación estamos? Cuando pasa el tiempo permitido de comer el Korban Pesach, estamos en una situación que tenemos huesos, que adentro de ellos hay moaj. Entonces tenemos dos posibilidades, podemos quebrar ahora los huesos, sacar el moaj y quemar solamente el moaj. Y entonces usamos menos madera y es más fácil quemar esa parte que quemar también los huesos. Pero si tú dices que igualmente, como ya formó los huesos una función para el moaj que está dentro de ellos, ya recibió importancia, entonces también si saco el moaj ya tiene una importancia los huesos por sí mismos, que fue lo que dijo Rabbi Yitzhak. Entonces igualmente voy a tener que quemar los huesos. Entonces por eso dijo la Mishnah que se queman los huesos de una vez sin sacar el moaj de ellos, porque no se gana nada sacándolo, porque igual hay que quemar los huesos. Entonces tenemos un apoyo en la Mishnah de nosotros, que cuando el hueso formó una base para el moaj adentro de él, entonces recibió la importancia como el moaj, por lo tanto hay que quemar a los huesos mismos. Entonces vemos como lo que dijo Rabbi Yitzhak. Ela, lav shmamina, shimush notar miltahi. Entonces de eso concluimos que formar una función para lo que está dentro de ellos tiene importancia. Entonces por eso hay que quemar a los huesos mismos, y es lo que dijo Rabbi Yitzhak, que el momento que el hueso fue base para el notar adentro de él también causa impureza en las manos. Dice la Gemara, Amre y lo. No, siempre podemos explicar la Mishnah de nosotros de forma diferente. Leolam eima leja shimush notar lav milta. Puede ser que solamente ser una función, formar una función para lo que está dentro de ellos no tiene importancia. Entonces, ¿por qué hay que quemar a los huesos del Korban Pesach? Vekesavar bo bakasher veafilu bapasul. Porque opina el Tana de la Mishnah de nosotros que la prohibición de quebrar el hueso del Korban Pesach, que dijo bo, etzem lo tishberu bo, no fue dicha solamente cuando el Korban Pesach es kasher, sino también cuando está pasul, también es prohibido quebrarlo. Entonces hay que quemar el hueso para poder quemar finalmente el moaj que está dentro de ellos. Ahora pregunta la Gemara, Afilu bapasul salkataita, ¿acaso puedes pensar que hay una prohibición de quebrar el hueso de un Korban Pesach que está pasul? Vehatna, si está escrito aval amotir batahor, el que no come del Korban Pesach, aunque estaba puro y se podía comer, ve a shover batame, o el que quiebra el hueso de un Korban Pesach que está impuro, e no sofeget arbaim, no recibe malkot, quiere decir que no es una prohibición de oraita quebrar el hueso de un Korban Pesach que está impuro. Entonces vemos que cuando está pasul, no hay una prohibición de oraita de quebrar el hueso del Korban Pesach. Entonces, ¿cómo decimos ahora que la razón de la Mishnah de nosotros que hay que quemar los huesos es porque es prohibido romper los huesos después de que ya pasó el tiempo que se puede comer el Korban Pesach y está pasul? Dice la Gemara, lo kashya, kan shaitalo shata kosher, kan shelo aitalo shat a kosher. Dice, hay dos casos con respecto al Korban. Hay una situación en la cual había un momento que se podía comer shat a kosher, que era kasher de comer. Si ya hubo un momento que era kasher de comer, entonces también después, cuando le corre un psul, de todos modos queda la prohibición de quebrar el hueso. Mientras que lo que está escrito, que el que quiebra el hueso de un Korban impuro no es malkot, que si no es una prohibición de oraita, eso es cuando no hubo ningún momento que se podía comer. Ahora dice la Gemara, Uman Tana de Shani le ben shaitalo shata kosher o lo aitalo shata kosher. ¿Quién es aquel Tana que opina que hay diferencias si tenía un momento que se podía comer o no tenía un momento que se podía comer? Rabbi Yaakov, eso según Rabbi Yaakov, de Tania comemos en la Braita, dice el pasuk ve'etzem lo tishberu bo
Dice Tanakama, bo bakasher velo bapasul. Según Jajamim, bo se refiere al kasher y no al que es posible. En el pasul no hay prohibición de quebrar el hueso. Ahora hay una mahloket en qué opina Tanakama exactamente. Rabbi Yaakov Omer, הייתה לו שעת הכושר ונפסל, יש בו משום שבירת העצם, לא הייתה לו שעת הכושר, אין בו משום שבירת העצם. Rabbi Yaakov dice todo lo que dijo Tanakama, que cuando hay un pasul no hay prohibición de la Torah de quebrar el hueso, eso solamente si no tuvo shata kosher. Pero si tuvo un momento que era kasher de comer, también en ese caso, aunque después ocurrió un psul, todavía queda la prohibición de quebrar el hueso. Rabbi Shimon Omer, echadze vechadze, en bo mishum shbirat ha'etze. Mientras que Rabbi Shimon opina que sea como sea, no hay prohibición. En el momento que se volvió pasul, ya no hay prohibición de quebrar el hueso. Entonces volvemos a la Mishnah. Nosotros tenemos dos formas de explicar la Mishnah por qué es prohibido quebrar el hueso. O, como dijo Rabbi Yitzhak, que en el momento que el hueso fue función, formó una función para lo que está dentro de él, recibió importancia, shimush notar, shimush, lo que está dentro es milta, tiene importancia, y entonces también dijo Rabbi Yitzhak, en caso de impurezas a las manos como el notar, y en el caso de nosotros, así como que hay que quemar la parte de adentro, también hay que quemar el hueso mismo, y esa es una posibilidad. Por eso también sabemos de antemano que hay que quemar el hueso. Otra posibilidad es no como apoyo a Rabbi Yitzhak, sino como la opinión de Rabbi Yaakov, que el hueso, en el momento que era un Korban Pesach kasher, en algún momento ya para siempre va a quedar la prohibición de quebrar el hueso, entonces no va a haber forma de quebrarlo y sacarlo aquí adentro, y vamos a tener que quemar el hueso para quemar lo que está adentro. De todos modos sigue la Gemara. Dijimos entonces que no estamos seguros que hay un apoyo a la opinión de Rabbi Yitzhak de la Mishnah. Nosotros ahora la Gemara hace una pregunta a la opinión de Rabbi Yitzhak. Meitivei. Kol atzamot hakodashim en teunin sreifa. Todos los huesos de los korbanot kodesh no hay que quemarlos. Chutz me atzamot a Pesach, con la excepción de los huesos del korban Pesach, mipnei atakala, por la takala, para que no ocurra una takala. Quiere decir, aparentemente, decimos no podemos quebrar los huesos del korban Pesach aun cuando ya hay que quemarlos. Quiere decir cuando hay que quemar lo que está dentro de ellos, para que no ocurra que quiebren el hueso también antes de ese tiempo. Entonces finalmente tenemos que quemar los huesos del korban Pesach. Ahora dice la Gemara, analiza la Gemara de la Braita. Ani atzamot eichidam. ¿En qué caso estamos hablando en esta Braita? Ileima deleit baumoach. Si estamos hablando que no hay adentro de ellos nada, lama la usreifa. ¿Por qué tenemos que quemar a los huesos si no hay adentro de ellos moach? El apshita de itbau moach. Entonces, obviamente, la razón es porque hay adentro de ellos moach, y por eso hay que quemar a los huesos del korban Pesach. Veis al kadaitach shimush notar miltei atzamot kodashim amai en teunin sreifa. Como estamos hablando que los huesos del korban Pesach tienen adentro de ellos moach, también la primera parte de la braita de los restos de los korbanot, también estamos hablando que hay adentro de ellos moach. Y como ese es el caso que estamos hablando, entonces ¿por qué los huesos del resto de los korbanot no hay que quemarlos? Si tú dices que lo mismo, solamente con eso que el hueso fue la base de lo que quedó dentro de ello, ya es suficiente para que tenga importancia como lo que está dentro de él. Entonces, así como hay que quemar lo que está dentro del hueso, habría que quemar el hueso mismo. En el Korban Pesach, mientras que si vemos en la Braita que no hay que quemar los huesos del resto de los korbanot, quiere decir que en el resto de los korbanot yo quiebro el hueso, saco lo que está dentro, quemo solamente lo que está dentro, y el hueso mismo no tengo que quemarlo. Y solamente en el Korban Pesach, como es prohibido quebrar el hueso, que fue la explicación que dimos antes en nombre de Rabbi Yaakov, entonces es que me toca quemar también al hueso mismo. Entonces aparentemente vemos a la explicación de esta braita, aparentemente es que aunque quedó moaj entre los huesos de los korbanos kodeshim y ya se volvió a notar, y ese notar hay que quemarlo, el hueso mismo no tengo que quemarlo. Entonces vemos, aunque eso fue base a lo que está dentro de él, no recibió importancia, y no como dijo Rabbi Yitzhak. Dice la Gemara, Amar Rab Nachman bar Yitzhak, aja b'ma yaskinan. ¿En qué caso estamos hablando en esta braita? Que gon shemetzaan chalutzin. Que gon shemetzaan chalutzin. Dice Rab Nachman bar Yitzhak, no, esta braita estamos hablando que él encontró los huesos que ya los partieron y ya sacaron lo que está adentro de ellos. Atzamot kodashim,
de en baem mishum shvirat ha'etzem. En el resto de los korbanot que no hay prohibición de quebrar el hueso, kamei de neavonotar chaltzineu. Decimos, asumimos que cuando él quebró el hueso para sacar lo que está adentro, cuando todavía se podía comer, como se puede quebrar el hueso y lo que está adentro también es mitzvah comer, entonces quebraron el hueso y sacaron el moaj cuando todavía se podía comer. Entonces, velo avu shimush notar, velo baus treifa. Entonces resulta que esos huesos del resto de los korbanot nunca fueron función para notar, porque todavía se podía comer. Entonces no recibieron importancia como el notar para que sea quemado. Entonces por eso no hay que quemarlos. Atzamot Pesach de yesh ben mishum shvirat ha'etzem, mientras que los huesos del Korban Pesach, que es prohibido quemarlos mientras el Korban Pesach es kasher de comer, entonces asumimos levatar de ni avunotar u de chaltzino. Entonces asumimos que cuando fue que quebraron estos huesos y sacaron lo que estaba dentro, de batar de neavunotar, después de que ya llegó la prohibición y ya lo que estaba dentro de ellos era notar. Por lo tanto, esos huesos fueron base del moaj que estaba dentro de ellos después de la hora de la prohibición, que ya era notar, y entonces los huesos fueron base de notar, y así como el notar hay que quemarlo, así los huesos mismos hay que quemarlos, y entonces según esa explicación, esa revés es exactamente lo que dijo Rabbi Yitzhak. Así explica Rav Nachman bar Yitzhak. Parecido a eso explica Rav Zvid. Rav Zvid amar, aja b'may askinan, que gon shemetzaan tziburin. Dice Rav Zvid que los encontró, estamos hablando que encontró los huesos acumulados uno encima del otro, en grupos uno encima del otro, ume'en halutzin atzamot. Y él vio que los de arriba ve que ya están quebrados y sacaron lo que está adentro de ellos. Y no sabemos qué pasa con todos los que están más abajo. קודשים דאין בהם משום שבירת העצם לכולו חליץ לאו ואחי לאו ולא באי שריפה. Con respecto a los huesos del resto de los korbanot, asumimos que así como los de arriba los quebraron y sacaron lo que está dentro de ellos, así asumimos que a todos los huesos, como no había prohibición de quebrarlo, ya quebraron los huesos y sacaron todo lo que había adentro. Por lo tanto, no hay que quemar los huesos, no tengo que revisar lo que está abajo y quemarlo. No, asumo que ya los quebraron a tiempo y sacaron todo lo que está adentro y no tengo que quemarlos. Atzamot Pesach de yesh ben mishum shvirat ha'etzem, mientras que en los huesos del Korban Pesach, que hay la prohibición de quebrarlos, dilma ani de chaltzinu, veleanach lo chaltzinu ba isrefa. Tal vez a los de arriba que yo veo que están quebrados y sacaron de adentro, es porque así hicieron, ya los quebraron y sacaron. Pero los de abajo tal vez no los quebraron y hay adentro de ellos moaj. Entonces tengo que examinar para ver si hay adentro huesos con moaj y ver si tengo que quemarlos o no. Quiere decir que Rav Zvid opina con respecto a los huesos del Korban Pesach que si yo veo que hay unos huesos quebrados del Korban Pesach, de todos modos yo asumo que los quebraron antes de que se podía quebrarlos. Por eso él dice, si yo encontraría todos los huesos del Korban Pesach quebrados, yo asumiría que los quebraron antes de que se volvió prohibido de comerlo, y aunque era prohibido en ese momento quebrar los huesos, y ahora encuentro que están quebrados y no hay el moaj dentro, entonces no tengo que quemarlos. Y es que Rav Nachman bar Yitzhak opina que si yo encuentro huesos del Korban Pesach que están quebrados, tengo que asumir que los quebraron a su debido tiempo, que es después del tiempo de la prohibición. Por lo tanto, también si los encuentro quebrados, tengo que quemarlos. En eso es la diferencia entre la explicación de Rav Zvid y Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Zvid, según su explicación, explica que estamos hablando en un caso que no veo que todos están quebrados y entonces tengo que examinarlos, pero si encontraría todos quebrados, no habría que quemarlos. Ahora, también según Rav Zvid, la braita no es pregunta sobre Rabbi Yitzhak, porque Rav Zvid también admite que si sabemos que el hueso no se quebró y no se sacó el moaj antes de que se volvió prohibido comer el korban, sino solamente después, entonces el hueso, como él funcionó para sostener el moaj, pues también se vuelve importante como el moaj y hay que quemarlo. Solo él dice que cuando hay duda, que vemos que lo encontramos quebrado, asumimos que lo quebraron antes de ese tiempo. Pero si ocurrió en ese tiempo, shimush notar milta, sí tiene importancia eso que fue base al moaj y hay que quemarlo. Por lo tanto, también según Rav Zvid, la braita no es pregunta sobre lo que dijo Rabbi Yitzhak.
Y hasta aquí Pei Gimel Amudale.